Es ingeniero Ciro Centeno Cuba. En esta oportunidad mi persona, Pariana Salas Diego, acompañado de mi compañero Mercado Segovia Lisandro y Rojas Coriñagua Leónida, desarrollaremos el producto académico número 3 de Ingeniería de Materiales. Para esto, mi persona va a resolver el primer problema, la cual es analizar las fases durante la solidificación de la función esferoidal y nodular del grado A STM A536 clase 654512 con un contenido de carbono de 3,5%. El objetivo de este análisis permite prever la microestructura y optimizar las propiedades mecánicas de hierro nodular, asegurando su desempeño en aplicaciones como piezas automotrices, componentes estructurales y maquinaria pesada. Los porcentajes de fases sólidas y líquidas. La composición de la lesión es 3,5% de carbono. El tipo de material es la fundición esferoidal o nodular. La temperatura a analizar es de 1400 grados Celsius, 1200 grados Celsius, 1000 grados Celsius y 600 grados Celsius. Para esto se utilizará las fases, el diagrama de fases FE-C y las fórmulas correspondientes de la regla de palanca para calcular el porcentaje de fases sólidas y líquidas en cada temperatura. Como podemos observar en esta imagen, aquí tenemos el diagrama de fases. Como pueden ver en cada uno con la temperatura indicada y el porcentaje atómico y peso. Para la temperatura 1400 grados Celsius, esta temperatura, la aleación se encuentra completamente en fase líquida, por encima del punto de solidificación. Las fases presentes, la fase líquida que es 100% y la fase sólida que es 0%. La composición de las fases, la fase líquida, contenido de carbono 3,5%, todo el carbono está en solución líquida. La fase sólida, no existe fase sólida en esa temperatura. El porcentaje de fases en la fase sólida es 0% y la fase líquida es 100%. Para hallar en la temperatura de 1200 grados Celsius, esa temperatura el material comienza a solidificarse, pero aún existen mezclas de fases. Las fases presentes de la fase líquida y la fase sólida. Los cálculos, vamos a utilizar la fórmula de diagrama de fases para calcular los porcentajes de fase sólida y líquida. Como podemos observar en esta imagen, la fórmula para la fase sólida es estado líquido menos composición sobre estado líquido menos estado eutéctico por 100. Solamente cambiamos datos y nos sale como resultado el 9,33% en fase sólida. Para la temperatura de 1000 grados Celsius, a esta temperatura la fase sólida va ganando predominancia, el material comienza a solidificarse, pero aún así tenemos mezclas de fases sólidas y líquidas, ya se tiene mayor estabilidad en su microestructura. Por esto también vamos a usar la fórmula de diagrama de fases, ya mencionada anteriormente. Solamente cambiamos los datos y nos da el 63,93%, pero esto, como es una composición de fase sólida y líquida, tenemos que restarlo menos el 100%, la cual daría como resultado el 36,07% en la fase sólida. Y para la temperatura de 600 grados Celsius, esa temperatura, la aleación se encuentra completamente en fase sólida, consolidando su microestructura con nodos de grafito bien distribuidos térmicos en la matriz de ferrita y perlita. Este control térmico optimiza sus propiedades mecánicas como ductibilidad, resistencia y estabilidad, haciéndola ideal para aplicaciones estructurales y térmicas exigentes, como componentes de motores y sistemas de tuberías. El porcentaje de fases es fase sólida, que es el 100%, y la fase líquida, que es el 0%. Muchas gracias. Paso a mi compañero. Bien, vamos a seguir con la exposición. La pregunta 2. Bueno, para realizar un análisis de fase durante la solidificación ideal de un acero de alto carbono con una comparación de 1,2% de carbono, ¿no? La fase presenta, la composición de las fases y la cantidad de fases, ¿no? Nos pide una temperatura de 1400 centígrados y a 1200 centígrados. Y también nos pide una temperatura de 800 centígrados y a 500 centígrados. Bueno, vamos a ver el desarrollo. Bueno, vamos a ver el de 1400 centígrados. Bueno, vamos a representar el presente es igual a L. La composición, no 1,2
por ciento de carbono sería igual a S es igual a 0%, L igual al 100%. Bueno, vamos a presentar la pregunta 2, ¿no? A 1200 centígrados. Vamos a representar L, L igual a Y. La Y se representa austenita. La composición será igual. L es igual a 1.6% de carbono. La Y sería igual a 0,8% de carbono. La cantidad de líquido, ¿no? Acá vamos a dividir, ¿no? 1,2 menos 0,8 sobre 1,6 menos 0,8. Nos daría un resultado de 0,5 y redondeando sería un 50%, ¿no? Ahora vamos a la abstenita. El 100% menos el 50% nos daría un 50%. Ahora nos pide también en 800 centígrados. Bueno, la abstenita vamos a representar con la letra Y. La composición, 1,2% de carbono. La cantidad, al 100% de abstenita, ¿no? Ahora también nos pide a 500 centígrados presentes. Bueno, la ferrita vamos a representar infinita. Y cementita vamos a representar con ferrito con carbono. ¿Ya? La composición sería, esa infinita sería igual a 0,02% de carbono. Ferroso con carbono sería a 6,67% de carbono. Y la cantidad de ferrita sería igual a 6,67 menos 1,2 sobre 6,67 menos 0,02. Nos daría un resultado de 0,82%. No, sería igual un 82%. A la cementita sería igual a 1 menos 0,82. Nos daría un resultado de 0,18 y daría un final de 18% de cementita. Bueno, sí, gracias. Hola, buenas tardes, soy Lisandro y pues hoy me ha tocado explicar algunos aspectos importantes sobre la aleación del hierro al carbono. Primero, las temperaturas de transformación son clave para que determinen las fases que se forman al enfriar el material. Esto influye directamente en propiedades como la dureza y la ductilidad. Por otro lado, tenemos la función nodular, que gracias al grafito esferoidal, esta función es más resistente y tenaz. La transformación de eutanasia y ferrita. Perlita mejora más sus propiedades. Y como en tercer lugar tendremos el acero alto al carbono. Tiene una gran dureza, ideal para herramientas de corte. Esto se debe a la cementita y la perlita, aunque su ductibilidad es menor. Y finalmente el diagrama de hierro al carbono nos permite predecir cómo se comporta el material al solidificarse. Es una herramienta esencial para controlar procesos industriales y obtener piezas con propiedades deseadas. Nos damos cuenta que es clave la transformación de aleaciones del hierro al carbono para controlar su dureza y su ductibilidad. Pues en este caso, digamos, la función nodular nos da como ejemplo que el grafito es de forma de esferas, la cual le hace más tenaz y es ideal para piezas que reciben impactos, ¿no? En cambio, el acero en alto en carbono es duro gracias a su cementita y perfecto para herramientas de corte, pero se vuelve menos dúctil. Y como sabemos todo esto, gracias al diagrama del hierro al carbono, que nos guía para predecir cómo se comporta un metal al enfriarse. Así controlamos la calidad desde el horno. Eso sería todo. Gracias.